Vamos a leer el texto que vamos a estudiar ahora. Está en Lucas, es la última parte de Lucas. Vamos a estar leyendo del 33 al 39, son 6 versículos. Y voy a leer del 21 nada más para tener contexto. Es lo que estuvimos leyendo o estudiando la semana antepasada. Voy a leer del 29 y voy a concluir en el 39. Lucas capítulo 5, versículo 29. Y Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Recuerdan que Jesucristo había llamado a Leví. Leví dejó todo su trabajo, toda su vida, y ahora está compartiendo esta transformación con un banquete. Dice, y Leví le ofreció un gran banquete en su casa, está hablando de Jesús, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el 36 continúa con la pregunta del ayuno y dice, y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo, y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie después de beber y nadie después de vivir vino añejo desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Estas dos parábolas han sido motivo de controversia por los siglos de los siglos, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones, hay muchas posturas para tratar de explicarlas. Lo que voy a tratar de hacer es en el contexto en el que estamos leyendo, qué es lo que estaba tratando Jesús enseñarnos, ¿verdad? Jesús usa estas parábolas con la comprensión de que ellos entendían estos términos prácticos del día a día, de costura de vino, y ellos quieren enseñarles a través de estas enseñanzas cotidianas una verdad divina, una verdad celestial en términos prácticos, humanos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de entender qué es lo que quería decir Jesús con esta enseñanza. Voy a leer desde el 33, después del contexto de que sabemos que era un banquete, y era un banquete en grande, ¿verdad? Porque Leví era una persona adinerada, era un banquete extremo, vamos a decirlo así. Entonces los fariseos que no eran invitados, estaban ahí como observadores, no sé si estaban por las ventanas o no sé qué estaban haciendo, ¿verdad? Cómo estaba pasando eso. No eran invitados a la cena, pero estaban viendo lo que sucedía. Y entonces ellos, en su mente, estaba pasando algo que no estaban de acuerdo. Y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo. Y en contraste, pero los tuyos comen y beben. Entonces, en la mente de estos sacerdotes o líderes religiosos, no comprendían por qué estos discípulos de este Jesús
eran unos comedores y bebedores, ¿verdad? Y no era que estaban acusando solamente a los discípulos, porque indirectamente estaba diciendo, pues tú eres el líder, estás en la fiesta, estás comiendo, estás bebiendo. ¿Por qué estás haciendo eso? Era una pregunta un poquito cargada, le decimos, ¿no? No solamente acusando a los discípulos, sino indirectamente iba en contra de Jesucristo también. La pregunta que puse aquí, y tuve que poner unas notas porque sí está un poquito diferente a lo que hemos estado estudiando. ¿Dónde están mis notas? Acá están. Ay. La pregunta era ¿por qué no ayunaban ellos, verdad? La pregunta sobre ayuno no es trivial o no era trivial en ese momento. Para los fariseos y los seguidores de Juan, esta práctica era una expresión visible de devoción. En la mente de los fariseos, esta era una práctica, no era una práctica ordenada por Dios, sino que era una práctica que ellos habían implementado como una práctica humana, ¿no? Los fariseos la habían transformado en una herramienta para exhibir su justicia. Esta era lo que era el contraste que Jesucristo estaba marcando. Los fariseos usaban el ayuno no como para cumplir una ordenanza del Señor, sino que lo usaban como un medio para exhibir su piedad, un medio para autojustificarse, un medio para hacer méritos para con Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Mientras que los discípulos de Juan lo practicaban como una señal de arrepentimiento. Entonces, entre los fariseos, que era una actitud más como de exhibir su justicia, una actitud más como de ganar méritos para con Dios, había solamente una ordenanza en el Antiguo Testamento que obligaba a la gente a ayunar una vez al año. Era una vez al año en el día de la expiación. Era un ayuno obligatorio de todo el pueblo para... con la actitud de contristarse por medio por el pecado del pueblo, ¿no? Fuera de eso no había una ordenanza para el ayuno, pero los fariseos habían hecho una tradición o una ley donde no había una ley, ¿verdad? Por eso decimos que son legalistas. Habían hecho una ley donde había libertad. El Señor no decía a la gente o no exigía a la gente que ayudara a la semana o no más una vez al año. Y lo que hacían los fariseos era ayunar, obligar a la gente a ayunar 2 veces por semana. Es lo que estaba pasando en ese contexto religioso, ¿no? Entonces, esta diferencia entre lo que ellos estaban acostumbrados a hacer y lo que estaba ahora viendo a los discípulos era como algo inaceptable para ellos. En el sistema religioso que ellos tenían, era necesario, ¿verdad?, que ayunaran, y ahora Cristo viene con una enseñanza nueva donde sus discípulos no ayunan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando en la mente de ellos. Aquí está esta nota también, porque este es un sello del legalismo como tal. Los fariseos hicieron leyes donde Dios dio libertad. Esa es la definición del legalismo. Cuando nosotros queremos establecer una norma, una ley, una condición a las personas donde Dios da libertad, ¿verdad? Es lo que estaban haciendo ellos. Convierten el puedes o la libertad de Dios en un debes hacer estas cosas. No solamente eso, en la mente de los fariseos, este hábito de ayunar era con el propósito de hacer méritos, de exponer no su santidad, de exponer su piedad, su religiosidad ante las personas, ¿no? No voy a decir mucho del ayuno, pero en términos generales, lo que estamos en contra es un ayuno en la tradición judía, en la tradición legalista, en la tradición de exhibir nuestra piedad. Eso lo condena la palabra de Dios. Cuando hablamos de ayuno,
debemos hacerlo con una actitud de, creo que lo dijimos en estudios pasados, una actitud para consagrarme a Dios, una actitud de añoranza a la segunda venida de Cristo, una actitud de consagrarme al estudio de la palabra, a la oración, ese tipo de actitudes. Nunca exhibirse o no con una actitud de exhibición, que la gente sepa que estoy ayunando, sino una actitud de en privado y con esos propósitos claros que son bíblicos, ¿no? No tenemos en el ayuno una forma de hacer méritos para con Dios. Eso sería una actitud errónea. No es una obra que hacemos para ganar méritos, no es una obra que hacemos para estar bien con Dios. Es algo que hacemos en añoranza, en arrepentimiento puede ser, ¿verdad? Porque a lo mejor atraveso por una situación que creo que es pecaminosa y en esa actitud de arrepentimiento puedo ayunar, sí, siempre y cuando sea con la actitud correcta. No para ganar méritos para con Dios, sino para añorar a Dios, para agradecer a Dios, para consagrarnos a Dios. ¿Se entiende eso? ¿Ok? Ok, eso es lo que voy a decir del ayuno básicamente. La respuesta de Jesús pretende que los fariseos reflexionen en el momento histórico que estaban viviendo. O sea, si se fijan en el texto, Jesús escucha la pregunta y no responde nada acerca del ayuno. Cambia el tema completamente. Dice aquí, el 33, y ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los suyos comen y beben. Eso es la pregunta que le lanzaron, ¿no? Es la situación que están criticando. Entonces Jesús les dijo y hace un tema completamente distinto al ayuno. Habla de, dice, ¿acaso podéis hacer, perdón, ¿acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Habría que entender el contexto de los judíos, ¿verdad? En las bodas, el momento clímax de la boda es cuando el novio llega, ¿verdad? Entonces, en la mente de Jesús le está tratando de decir, miren, están viendo las cosas diferentes. Ahorita, estos discípulos tienen al novio con ellos. Es el momento más contento, más feliz, más pleno que pueden experimentar. No es coherente que ellos estén de luto o estén ayunando. Es el momento de estar festejando, de estar celebrando junto con el novio. En la cultura de los judíos, estos momentos eran de plena felicidad, de gozo. Es más, como ustedes saben, las bodas eran por días, ¿verdad? Prolongados. No era un momento, unas horas, sino eran días de convivio, comían y bebían, ¿verdad? Para celebrar la ocasión. Y lo que está haciendo Jesús. Jesús se identifica como el novio, como el esposo de Israel. Y entendemos en esa connotación que Cristo dice, al estar esperando al Mesías, al novio que iba a venir, al recibirlo, ¿cómo puedo estar de luto, verdad? ¿Cómo puedo estar ayunando si estoy contento de estar con el novio? Y esa es la explicación que da por qué sus discípulos no estaban ayunando. Déjenme si tengo una notita de eso acá. Ay, perdón. Lo que estoy diciendo, ¿no? La respuesta de Jesús pretende que los fariseos reflexionen en el momento histórico que estaban viviendo en el plan redentor. O sea, hasta ese momento estaban esperando a un redentor, ahora tienen al redentor. Es un momento histórico crítico en la historia de la redención del pueblo de Israel. Entonces, no es un momento para llanto, no es un momento para luto, no es un momento para ayuno, es un momento para festejar. Su llegada no era un evento más, era la plenitud de los tiempos. Lo hemos visto en otros textos. Él responde, ¿puede acaso los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos?
Su mensaje es impactante. La llegada del Mesías, el novio prometido, no es un tiempo de luto, sino de celebración desbordante. El ayuno ligado al duelo es completamente inapropiado cuando la fuente de la alegría está presente. Es lo que está diciendo, ¿no? No podemos tener esa actitud en estos momentos porque el novio está con ellos. Vamos a ver el 35. Dice, pero vendrán días cuando el novio les sea quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Jesús entiende que hay momentos en este plan redentor. En este momento no tiene caso el ayuno porque Cristo está con ellos. El novio ha llegado y hay que festejar. El Mesías esperado llega a Israel y es momento de fiesta. Pero también entiende que en el futuro eso no va a ser. Será un momento en el que sea quitado. Y entonces para nuestros tiempos, para nuestra era después de la muerte y resurrección de Cristo, no está prohibido el ayuno. O sea, ahí lo está diciendo, habrá tiempo en que puedan ayunar. En nuestros tiempos, voy a leer otra vez, pero vendrán días cuando el novio les sea quitado, o será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Aquellos días es nuestra era actual. ¿Se entiende? Entonces, hay gente que dice también, oye, es que el ayuno ya no aplica. No es que no aplique. Hay momentos en la historia de la redención que para que Cristo, en la visión de Cristo no era necesario, pero ahora que no tenemos a Cristo, el ayuno tiene el sentido como de añorar que Él regrese ahora, ¿no? En ese sentido lo haríamos. Sé que Él viene y tengo, no sé si se llama nostalgia o se llama, ¿cómo se llama cuando estás esperando a alguien? Añoranza, ¿verdad? Una añoranza para que Él regrese. Y en ese sentido podríamos ayunar con ese propósito de en esa añoranza de venir, de que su regreso sea pronto, que su regreso sea y lo más pronto posible, ¿no? Para nuestras vidas. Como dije también, podríamos ayunar con el propósito de concentrarnos unos días o un tiempo, unas horas en la lectura, en la Biblia, en la oración, ¿verdad? Ese tipo de actitud no es pecaminosa. Y hay que hacer una diferencia importante entre la tradición humana y la tradición bíblica. Y debemos discernir cuando alguien nos quiera imponer una tradición humana y poder descartar esas reglas o esa actitud legalista y cuando la tradición sea bíblica. Porque somos llamados a defender la tradición, siempre y cuando esta tradición sea bíblica. ¿Ok? Así no creo que haya mucho problema, está relativamente sencillo interpretar esas palabras, pero lo vienen tres versículos que están más complicados. Entonces, ¿qué relación tiene estas parábolas con lo que acaba de enseñar Jesucristo? Es lo que queremos tratar de entender. 36 dice, también les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. ¿Se entiende la lógica detrás de esta enseñanza? No la enseñanza espiritual, la lógica. Está dando una parábola de algo, de un proceso de costura. Y está diciendo, ¿a quién se le ocurre o quién se le podría ocurrir para hacer un remiendo en una pieza, aquí hice un vestido, un pantalón, una camisa para nuestros días, con tela nueva? ¿Por qué no se podría hacer un remiendo con tela nueva? ¿Qué pasaría? ¿Por qué lo está diciendo Jesús que no se puede hacer eso? En la lógica normalita de la costura. ¿Alguien sabe? Pero pues supongo porque está desgastado, ¿no? Entonces ya... O sea, el punto ahí es que la tela vieja ya se lavó, ya se encogió, por así decirlo, que tenía que encogerse. Entonces está ahí.
Si tú le tomas un pedazo de tela nueva que no ha sido lavada o encogida y la pones así, literalmente nueva, y la remiendas, cuando la metas a lavar, cuando la metas sí, cuando la laves, lo que va a hacer ese pedazo de tela nueva es reducirse, ¿cierto? Y va a hacer ahora, pues, romper la tela con la que está agarrada vieja. Entonces, en vez de hacer algo bueno, lo que va a hacer es destruir la tela que ya tenías. Pierdes el pedazo de tela nueva y haces el hoyo más grande de la tela vieja. ¿Se entiende eso? Entonces, lo que está tratando de decir es que no puedes usar esta tela nueva para mejorar la tela vieja o para enmendar lo que está viejo. ¿Ok? Y luego dice también el 37 algo muy parecido. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Odres es un contenedor de piel de animal. Cocían las pieles de animales y ahí ponían el vino. Ponían el vino nuevo, se fermentaba y los gases expandían la piel del animal. Entonces, ese odre viejo que había sido utilizado para fermentar el vino, llega a un punto en que ya no podía estirarse más. Entonces dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán. Y los odres se perderán, sino que el vino nuevo. Y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Okay. Entonces es la misma enseñanza. No era, era un error si iban a fermentar vino nuevo, echar ese vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué? Porque el proceso de fermentación iba a destruir el odre viejo, y se perdería ese odre y se derramaría el vino. Creo que está clara la estructura lógica. ¿Cuál es la enseñanza espiritual de esto? ¿Alguien tiene una idea? De los hermanos que están ahí en línea, porque aquí creo que tengo puras caras de interrogación. Como que al principio pensé que estaba hablando del nuevo pacto. O sea, como que me hizo sentido que estuviera haciendo una como alusión al nuevo pacto y cómo viene a reemplazar lo viejo, ¿no? Entonces, o sea, como que no sé qué tenga que ver con lo del ayuno. No sé si porque antes como que se creía que como que era más como por obras, por así decirlo, o con méritos propios, como de por creerle a Dios y así, entonces se ganaban el favor. Y ahora dice Jesús, o sea, olvídate de eso, ya no se trata de eso, se trata de mí, se trata de lo que yo voy a hacer por Israel, ¿no? Entonces creo que está hablando de eso. Pero... Sí, en términos generales está hablando de eso, Cristo no vino a remendar o a corregir el sistema judío religioso, vino a reemplazarlo completamente. No vino a cambiar un poquito el legalismo que tenían, vino a destruirlo completamente, a reemplazarlo por una forma nueva, a quitar el legalismo y a implementar este nuevo pacto de gracia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está viendo aquí. Entonces, el ayuno representa toda esta actitud legalista, esa actitud. Entonces, la respuesta no solamente para el ayuno, es para todo el sistema religioso que estaban ellos, ¿ok? Entre eso el ayuno, pero no responde específicamente al ayuno, responde a todo el sistema religioso, basado en el legalismo, basado en la autojustificación, y dice, eso ya no cabe y ahora va a ser reemplazado por la enseñanza del Evangelio de la gracia, del Evangelio de Jesucristo. ¿Algún comentario de los hermanos en línea? La hermana dice que no. Todo bien, gracias.
Mario Alonso. Yo no puedo decir que entiendo todas las parábolas, pero estas en específico siempre me han costado mucho como pues entender como la intención o la misión de Jesús, ¿no? De compartirlas, ¿no? De hablarlas. Entonces, este en específico del ayuno, yo la verdad tengo muchas preguntas. No sé si... Yo creo que lo platicaría con usted directamente porque son como pues de muchas enseñanzas que pues, como que mis abuelos, ¿no? Las han traído por toda su vida. Entonces sé que no... Creo que no están bien encaminadas como ellos las aplican, pero pues sí me genera muchas dudas. Sé que Paul Washer tiene un booklet como el que iniciamos de Conociendo al Dios Vivo, entonces Ajá. creo que por ahí pudiera empezar para tratar de entender el tema un poquito más a fondo. Sí, o sea, no es el tema específico de ayuno. En realidad, la que está haciendo Jesucristo es como que eh, tratar de quitar de la mente de las personas que estas actitudes o estos trabajos de exhibir tu piedad, de trabajar en méritos, de trabajar en esto, ya no cabe en el nuevo pacto que está haciendo Cristo Sí, con su pueblo. Entonces, no que está aboliendo el ayuno, pero sí la actitud religiosa y la actitud legalista que tenían los fariseos. Entonces, si en sí. el contexto que tú tienes de ayuno está enfocado a hacer méritos para con Dios, está enfocado a cumplir un tipo de penitencia, esa actitud es errónea, Sí. descalifica el evangelio de la gracia. Entonces, la actitud debe estar siempre enfocada en los méritos que Cristo hizo. Y lo que dije al principio, si vas a ayunar, hacerlo con la intención de añorar a Jesucristo, con la Uh-huh. intención de concentrar tu mente, tu vida, tu día en estudiar su palabra, en orar, ese tipo de cosas. No por es que si hago esto 3 veces a la semana o 3 veces al mes, voy a hacer puntos para con Dios. Me va a tener un mayor estima. No, esa es la actitud incorrecta. Es lo que está acusando Jesucristo aquí. ¿Ok? Sí. Si hay preguntas específicas, sí lo podemos ver. O no sé si tengas alguna que quisieras que tratáramos de contestar ahorita. No, es que voy a dar un ejemplo muy rápido, ¿no? Sobre ese tema ahí cuando se toca con mis abuelos. O sea, yo soy una persona que no acostumbra a desayunar. Entonces, por el término como técnico, creo, de la palabra, pues yo ayuno, ¿no? Normalmente. Entonces, de entre las pláticas que tengo con mis abuelos, una muy reciente, pues sí fue así como, pues ofrécele tu ayuno a Dios. Entonces, en mi cabeza es así como, pues no, así no hizo mucho sentido, porque, o sea, ¿con qué objetivo le voy a dedicar algo a Dios? Ofrecer entre comillas, ¿no? Ujú. Ofrecer algo a Dios, pues sí es algo que yo hago rutinariamente, ¿no? No hay como una intención o un trasfondo del por qué hacerlo, o sea, qué cambiaría, qué sumaría, qué agregaría. Entonces, mis dudas más que nada van como, o sea, si yo entro en algún ayuno, o sea, ¿cuál tiene que ser mi actitud? ¿Buscando qué? ¿Ofreciendo qué? ¿De qué manera? O sea, para no, pues, desvirtuarlo, ¿no? De cómo debiera ser. No sé si es correcto, pero en algún momento escuché que, por ejemplo, entrar en un ayuno o hacerlo, es como también una manera de mortificar o de hacerle guerra a mi pecado, a mi cuerpo, para pues este proceso de santificación. Pero regreso a lo mismo, en lo mismo, mi cabeza es como, pues, o sea, al hacerlo yo con esa actitud, pues es como intentar sumarle algo a lo que el Señor hace en mi vida, ¿no? Que pues yo no hago nada que sume, al contrario, o sea, como lo que menciona usted, el Evangelio de la Gracia, ¿no? El regalo que el Señor nos dio. Entonces es más que nada como por ese camino, como tratar de entenderlo correctamente
para pues poder entrar en esa acción de ayunar, pero por los motivos correctos, ¿no? Ujú. Sí, sí son muy específicas las preguntas. Ujú. En general, habría que ver cada caso. El ejemplo Sí. que ponías ahorita, igual creo que no tiene sentido. Si lo Ujú. haces por cuestiones de salud, por ejemplo, o cuestiones de tiempo, ¿verdad? Que no comes por alguna situación personal, no tiene nada de sentido. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, Sí. sí tendríamos que cuidar los Ujú. motivos detrás de esta actividad religiosa o actividad espiritual, para no decir religiosa. O sea, cuando leemos la Ujú. Biblia, cuando oramos, son ejercicios espirituales que hacemos y el ayuno es uno de ellos. Ujú. Leemos la Biblia con una intención, oramos con una intención. ¿Podemos mal utilizar esas actividades espirituales? Sí, si no estamos enfocados en darle gloria a Dios, en conocerlo a Él, en adorarle. Estoy estudiando la Biblia para presumir del conocimiento o para sentirme Sí. superior intelectualmente a otras personas. Entonces pudiera equivocar, aun cuando esté leyendo la Biblia, ¿no? Igual es el ayuno. Es un ejercicio espiritual, tiene que hacerse con la actitud correcta y tiene que ser con la intención de que Dios sea glorificado, no que Ujú. yo sea glorificado, ¿no? Pero sí lo vemos personalmente si quieres. Sí, 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 ¿Ok? claro. Gracias. Ok. Regreso a la nota aquí. Bueno, eso ya dije. Ok, es lo que está tratando de decirse. En la práctica, nadie corta un pedazo de tela nueva sin encoger para remendar una prenda vieja. Primero la lava, el parche esto se encoja, perdón, al lavarla el parche nuevo se encogerá, tirará de la tela desgastada y el desgarro se hará más grande. ¿Verdad? Se arruinará tanto la prenda como el parche nuevo. ¿Qué lección está ahí? En el contexto en el que estamos leyendo, ¿verdad? Y esta es una postura, a lo mejor pudiera alguien retarme, pero dice, el Evangelio de Jesús no es un simple remiendo para el sistema religioso desgastado del judaísmo de su época. Esa es la intención. O sea, Jesucristo no venía a decir, ¿cómo quieres mejorar el judaísmo? ¿Cómo voy a parchar lo que ya habías hecho? Jesucristo vino con una enseñanza radicalmente nueva, radicalmente distinta al sistema que estaban en su época. Intentar parchar el viejo sistema con la novedad de Cristo no solo es inútil, sino sería destructivo. Hay gente que intenta combinar, ¿verdad? Las obras con la gracia, que intentan combinar el legalismo o la tradición con el Evangelio de Dios. Y empezamos a tener enseñanzas que nos destruyen en vez de edificar nuestras vidas. Jesucristo no vino a mejorar el sistema judío, vino a traer una comprensión real, verdadera, de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios espera de nosotros. Lo mismo sucede con la cuestión del vino, ¿no? ¿Cuál lección está en esto del vino también? Cuando hablamos, dejen regreso al texto, cuando hablamos del vino aquí, digo, es muy complicado y hay que tener cuidado cómo lo hacemos porque se puede hacer muchas aseveraciones que no están en el texto, ¿no? Pero dice, Desvirtuarlo, ¿no? De muchas maneras. sí, desvirtuarlo. Ujú. El vino, muchas de las personas lo interpretan como, pues sí, el Espíritu Santo en nosotros, la transformación en nosotros. Miren lo que dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y eso es lo que sucede con nuestras vidas realmente. Jesucristo no deposita su Espíritu en nosotros sin antes transformar nuestro cuerpo, transformar nuestra naturaleza,
hacernos nacer de nuevo. Entonces, este depósito de su Espíritu en nosotros no podría caber, por decirlo de alguna manera, en nuestra en nuestra vieja forma. Tiene que ser renovado nuestro entendimiento, renovado nuestro corazón, regenerada, y entonces puede estar el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramarán, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Se aplica al sistema religioso y se puede aplicar a nuestras vidas. Cuando Dios nos salva, lo que hace para que eso pueda suceder es que nos da un corazón nuevo. Dice la Biblia que somos hechos una nueva criatura. Entonces, todo lo que era viejo en nosotros es renovado para que esto sea una realidad ahora en nuestras vidas. Y con el mismo sistema religioso sucede lo mismo, ¿verdad? Jesucristo vino a destruir, no sé la palabra correcta, pero a reformar y establecer un sistema nuevo para nosotros. No basado en obras, sino basado en la gracia de Dios. Oye, cuando dice después lo del vino añejo. Y te lo voy a explicar. Ok, entonces, en esto, el Evangelio de Jesús no es un simple remiendo para el sistema religioso desgastado del judaísmo de su época. Intentar parchar el viejo sistema con la novedad de Cristo no es inútil y puede ser destructivo. Eso ya lo leímos. El vino nuevo es dinámico, representa el Evangelio vivo, expansivo y transformador de Jesucristo, la gracia, el perdón y la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que representa, según algunos comentaristas, este vino nuevo. Estamos hablando de la gracia, del perdón, de la obra del Espíritu Santo. Todo esto nuevo es lo que necesita un depósito nuevo para que esto funcione. Nuestras vidas deben ser transformadas, nuestras mentes, nuestros cuerpos, para poder recibir la gracia, el perdón y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estos mismos comentaristas dicen que los odres viejos son rígidos, ya no se pueden estirar más, ¿verdad? Representan las estructuras inflexibles del legalismo y las tradiciones humanas de la religión de los fariseos. Si tú intentas mezclar la tradición de los fariseos con esta nueva, que sucedió después de la iglesia, después de que Jesucristo ascendió, algunos judíos intentaron judaizar a los cristianos. Intentaron, sí, Cristo está bien, esto de la gracia está bien, pero tienes que cumplir con todas estas ordenanzas del judaísmo. Se intentaron de forma para blasfemar o para ir en contra del Evangelio. Los judíos intentaron, después de que Cristo ascendió, combinar el mensaje nuevo que habían recibido con simplemente, pues tienes que circuncidarte. Una enseñanza de la religión anterior, si no, pues no vas a poder ser cristiano. O tienes que ayunar como lo hacemos nosotros, si no, no vas a ser hijo de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos problemas. A veces, no solamente ellos, sino nosotros en la actualidad queremos combinar, ¿verdad? Lo que Dios hizo con las obras que podemos hacer para autojustificar nuestras vidas. La única solución, dice, Jesús concluye que el vino nuevo debe ponerse en odres nuevos. El Evangelio requiere un recipiente nuevo y adecuado. Estas parábolas juntas apuntan a una conclusión inevitable. El mensaje de Cristo no viene a alterar el judaísmo, sino a reemplazarlo completamente. No viene a alterar las
prácticas legalistas y nos viene a destruir esas prácticas. Y no confundamos la tradición bíblica con lo legalista, ¿verdad? Porque a veces somos llamados a conservar la tradición bíblica. Es lo que decía al principio, debemos discernir entre la tradición bíblica y la tradición de los hombres. Somos llamados a desechar la tradición de los hombres y a defender la tradición bíblica. Sí, hay cosas, no porque sea viejo, lo tengo que desechar. Si es bíblico, en la tradición bíblica, en la tradición de Pablo, en la tradición de Pedro, en la tradición de los apóstoles, somos llamados a defenderla. Somos llamados a aplicarla a nuestras vidas. Pero si la enseñanza por tradición es legalista, somos llamados a rechazarla. ¿Me explico? Está bien complicado, pero ese es el punto. ¿Ok? Eso ya lo estábamos diciendo ahorita. Eso también. Bueno, eso de la resistencia al cambio es lo que creo que viene al final. Al final dice Jesús, después de explicar estas dos parábolas medio complicadas, agrega otro punto. 39 y dice, y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo. Porque dice, el añejo es mejor. En la práctica, ¿qué está pasando ahí? En la práctica, esto es verdad. ¿Verdad? El vino añejo les gusta más a las personas porque es, bueno, en este caso, el alcohol y todo eso tiene que ver, ¿verdad? Pero es más agradable el añejo que el nuevo, porque es más fermentación, es más alcohol, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que está tratando de decir en esos términos y aplicado ahora al contexto que estamos tratando de formar aquí es que las personas prefieren lo que ya están acostumbrados a hacer al cambio que él está proponiendo. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ese es otra forma de decirlo, ¿no? Jesús está diciendo que en la naturaleza humana es conservar la tradición y no aprender las cosas nuevas que Jesús estaba tratando de darnos. ¿Okay? Ahí es donde digo que la tradición no es que debamos rechazar toda la tradición, debemos rechazar y discernir entre las tradiciones humanas y las tradiciones bíblicas. No porque sea nuevo es mejor, en este caso, no porque sea viejo lo debo desechar, sino que tengo que discernir entre lo que es tradición humana y tradición bíblica. Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. Es una naturaleza humana, ¿verdad? Nos queremos quedar más en el contexto en el que conocemos que en el que Jesús estaba queriendo enseñarles. Preguntas. La nota dice, Jesús añade una observación reveladora. Nadie después de beber vino añejo quiere el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Con eso explica por qué los líderes religiosos se resistían a su mensaje. Estaban autosatisfechos y habían cultivado un gusto por su herejía, un sistema de justicia propia que aunque espiritualmente letal, le resultaba familiar y cómodo. Ellos estaban ya en su tradición, los había cautivado, se sentían satisfechos en ella, les resultaba familiar, les resultaba cómodo, es lo que estaban acostumbrados a hacer. Cuando Cristo vino a deshacer ese sistema,
pues hubo resistencia, ¿verdad? No había este proceso del cambio que él esperaba o él estaba proponiendo, ¿no? Esa es una interpretación de estas dos parábolas. Estuve leyendo como unas 3 comentarios distintos y más o menos esos 3 hablan de esto como un propósito de estas enseñanzas. No es definitivo porque hay controversia. Hay gente que explica cada una de las partes de las parábolas, que es peligroso a mi parecer, y le da un significado místico a cada una de esas parábolas. En el contexto del que estamos leyendo, creo que aplica muy bien esta interpretación porque viene a cambiar la mentalidad de los fariseos que estaban proponiendo conservar las tradiciones del ayuno en su mente y negar lo que Cristo estaba haciendo como nuevo. Y él explica que lo nuevo que viene es porque él trae un mensaje distinto, un mensaje basado en la gracia y un mensaje que no se basa en su religiosidad o en su legalismo. Y por eso creo que la interpretación encaja y es aceptable. Preguntas. Esto es un texto complicado, no es de los más complicados, pero sí está un poquito controversial. Espero que haya servido para traer claridad a estos últimos versículos del capítulo 5. Vamos a terminar aquí, vamos a pedir al Señor que pues use este pasaje, aunque sea complicado, que nos permita volverlo a leer y que poco a poco podamos comprenderlo en el contexto que Él quiere que lo comprendamos. Vamos a dar gracias y vamos a orar. Aquí estamos, Señor. En esta tarea, Señor, es indispensable, importante, Señor, para nuestra edificación. Leer tu palabra, escudriñarla, Señor, y que seas tú obrando en nuestras mentes para comprenderla. Reconocemos, Señor, a veces nuestras limitantes en cuanto a la interpretación y rogamos que sea tu Espíritu en nuestras vidas, llevándonos a la verdad, llevándonos al conocimiento, a la intención, Señor, detrás de estas palabras. Permite que nuestro corazón sea sensible a lo que estás haciendo y que podamos comprender, Señor, que no podemos conservar nuestra actitud, no podemos conservar, Señor, nuestra vida como es cuando decimos que somos cristianos, cuando decimos que hemos recibido a Jesús, cuando hemos recibido salvación. Es necesario que seamos transformados, que seamos renovados, Señor, y que eso sea evidente en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que este vino nuevo reestructura, rompe toda nuestra antigua visión de las cosas, Señor, y renueva nuestro entendimiento, renueva nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestros gustos, Señor. Esta transformación debe ser en nuestras vidas evidente. Te damos gracias, Señor, porque podemos palpar, podemos ver que tu palabra en nosotros, que tu espíritu en nosotros es transformador y nos lleva a comprender de formas distintas nuestras vidas, nuestro propósito en este mundo, nuestro propósito en nuestras familias, en nuestros trabajos. Ayúdanos pues a crecer en este conocimiento, a reflejar más a Cristo donde quiera que estemos, a exaltarle, a glorificarle en todas nuestras decisiones, en todos nuestros círculos de influencia. Te doy gracias, Señor, por todo esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.